Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y hermanos que se conectan una vez más con nosotros a este su programa A la Luz de la Palabra. Nosotros somos la Iglesia Cristiana Encounter with God de Soledad Atlántico, República de Colombia. Y tenemos el gusto en este momento de presentarle a nuestro pastor Hernán Luis Julio Romero, a nuestra hermana Marieta Morales, a nuestra hermana Odilia Iglesias y mi persona Yasmín Romero. Haciendo una breve reseña de lo que hemos venido tratando, pues tenemos el gozo de que estamos en nuestro 8º programa. Estamos, digamos que llevando una secuencia de todo lo que es esta temática maravillosa que el Señor nos ha podido transmitir a través de su palabra. Se ha venido hablando de el nuevo nacimiento, una mente renovada, y el pasado viernes se estuvo tratando acerca de el profeta, la profecía y sus consecuencias. En el día de hoy estaremos tratando acerca de la segunda parte de este tema. Recordemos, para los que apenas se están conectando a este programa, que el viernes pasado se estuvo hablando qué es el profeta, qué sucedía en el Antiguo Testamento con estos profetas. Veíamos y nos enseñaba la palabra acerca de cómo era el carácter de los profetas del Antiguo Testamento, que como seres humanos padecieron mucho, se dejaron llevar por las emociones, por muchas flaquezas como debilidades típicas del ser humano. Finalmente se estuvo tratando acerca de cómo se iba dando esto de las profecías en el Antiguo Testamento y todo lo que la repercusión que tenía en la vida del pueblo, de las personas, y cómo Dios trataba. Y a raíz de todo esto, pues nació este segundo programa, y pues en estos momentos nos va a introducir en el tema nuestro amado pastor Hernán Luis Julio Romero. Bueno, es importante lo que decía la hermana, hacer un recuerdo o un repaso o una síntesis. Hablamos del profeta del Antiguo Testamento, hablamos de su carácter, su oficio, su misión, pero hablamos que el Espíritu Santo era intermitente, solo recordamos que era intermitente, venía al ministro, al escogido, el elegido de Dios, daba la profecía, Dios lo inspiraba, o sea, la palabra inspirada en el Antiguo Testamento se llama soplar, el Espíritu le soplaba la palabra, él declaraba lo que el Espíritu le soplaba, ¿ya? Y vimos carácter de muchos profetas que, por lo menos en el caso que hablamos de Isaías, que era un profeta, tremendo profeta, pero predicaba y estaba haciendo ya una vida que no era muy agradable ante Dios, porque dice que Isaías dice, cuando tienes encuentro con Dios, dice, ay, de mí que soy muerto, hombre muerto y mundo del alma, y que habito en pueblo y mundo del alma. Entonces vimos muchas debilidades en los profetas, como Jeremías, hablamos muchísimo de esos profetas. Pero hoy vamos a hablar, más que todo, vamos a hablar es del profeta del Nuevo Testamento. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de esa parte, ese matiz. ¿Por qué vamos a hablar de este matiz? Vamos a hablar de esto porque algunos teólogos consideran que no existe profeta en el Nuevo Testamento, que el profeta fue hasta Juan el Bautista. No sé si alguien tiene una pregunta aquí respecto a esto. Sí, pastor, mi pregunta, primeramente le doy un saludo a aquellos amigos y hermanos que están allí en su casa, reunidos, compartiendo con nosotros este tema. Mi pregunta básicamente es esa, pastor. ¿Existen o no profetas en el Nuevo Testamento y en la actualidad? En base a que muchos comentarios han surgido de que los profetas llegaron solamente, el último profeta fue Juan el Bautista, inclusive el Señor Jesús, pero de ahí en adelante, que ya a la actualidad no hay ninguna clase de profetas, que esos son inventos, que no sé, ¿qué respuesta tiene usted a ello? Bueno, respetando obvio el concepto de cada persona. Teólogo que se respete es un dicho.
respeta los conceptos de los demás. Amén. Porque uno no está como para estar juzgando ni estar condenando a nadie. Dios nos mandó fue a declarar la palabra, ¿ya?, a las personas y tratar de darle la idea más clara, ¿ya?, respetando el pensamiento y más, hasta la doctrina. Yo aquí no me meto con doctrina, porque yo no estoy adoctrinando. Yo aquí estoy declarando una palabra de Dios, dando una luz. Yo no me meto con doctrinas y el cabello corto, el cabello largo. No, eso no me toca a mí. Eso hay un maestro o hay un pastor en su iglesia que de acuerdo a su criterio y pensamiento, él es autónomo de poner sus normas interiores. Ya. Entonces hoy vamos a hablar un poco. Si existen los profetas en el Nuevo Testamento. Existen. Amén. Lo que pasa es que se malinterpretan dos textos y quiero que lo veamos. El primer texto es Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Okay. Ahora, podemos leer otro texto. Mateo, pues, alguien que está acá, o la misma hermana, no sé. Mateo capítulo 11, del versículo 11 al 14. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Sí. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Sí. ¿Está hablando de quién? El Elías. En este caso, está representando a quién? A Jesús, que confundía. Sí. Entonces, basado a estos textos, muchas personas dicen que no existen profetas. Solamente hasta ese tiempo. Eso está. Solamente hasta Juan. Pero si nosotros miramos, si no existen más profetas, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. ¿Sí? Y vamos a ir sacándolo un poquito, ¿sí?, la idea, para darle un poco de más claridad a nuestros amigos y hermanos que nos siguen. Amén. ¿Qué dice Efesios 4, 11? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Entonces, mire, dice que él mismo constituyó, o sea, puso, a él mismo ordenó, él mismo puso. Primero, ¿qué? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El maestro, vamos a señalarlo con la mano. El Amén. apóstol, el profeta que señala, el evangelista, que es uno de los ministerios más, o sea, más apetecidos en la, por lo mucho, todo el mundo quiere ser evangelista. El pastor y el maestro. Para darse cuenta que el maestro es el más delgadito. Ahora, si usted hace una comparación, que a veces uno se quiere rascar el oído, ¿qué dedo se mete usted en el oído? ¿Por qué? Porque es más fácil, Es más fácil. más factible que entre. ¿Y usted qué dice? También es más pequeño, más descomplicado. ¿Cuál dice? El más pequeño. Exacto. ¿Por qué es más pequeño? Porque el maestro Tiene tiene que más, ser el llega más más. sencillo. El maestro debe ser una persona sencilla. Por eso que el maestro no es una persona que va a hacer imposición. No. El maestro no está para imponer. El maestro está para enseñar. Con Y paciencia y la mansedumbre obra la hace el Espíritu Santo en cada uno. persona. Amén, aleluya. Y entonces, aquí dice que el profeta a unos puso, ¿ya? Pero vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, Dones espirituales. Versículo. ¿sí? Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo, vamos a estar leyendo del verso 11 o 12. 12. Capítulo 12, Del verso. verso 6 en adelante. Ok. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas
en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siga. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A O sea, otro un profeta tiene que tener palabra de de sabiduría. sabiduría, Sigue leyendo. de ciencia, palabra de Tiene que ciencia. tener conocimiento y ciencia. Amén. Siga. Según el mismo Espíritu. A otro fe, Sí. por el mismo Espíritu. Otra cosa que ya pasamos, debe tener discernimiento de de espíritu. espíritu, Amén. profeta. Sigue. Otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bien, ahora pasa al verso 28. El 28 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, Apóstoles, luego profetas. luego profetas. Entonces, la pregunta es, primero se nos da una lista de 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, Pastores pastor y y maestros. maestros. Ahora, Pablo luego corrobora y afirma nuevamente a los corintios. O sea, la iglesia de los corintios se movía que habían puso Dios. Entonces, si Dios lo puso, es porque existe. Así es. Así es. Existen. No vamos a decir otra cosa. Existen. Dios lo puso. Ya. Y nosotros podemos ver una lista de personas, de profetas en el Nuevo Testamento. Quiero que miremos por lo menos el caso. Tenemos el caso de Juan el Bautista. ¿A dónde profetizó Juan? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Obvio, en el enlace del Antiguo Y el y Nuevo el Nuevo Testamento. Así es. Luego encontramos a otra profeta, Ana, la profetisa. Encontramos que dice que Jesús, los padres de Jesús, que hicieron el papel terrenal de Jesús, fueron a presentarlo al templo. Y ahí había una mujer, Ana, Viuda. profetiza. Amén. Y había otro hombre llamado Simeón. Simeón. ¿Qué hicieron ellos? Profetizaron. Amén. Simeón, por revelación del Espíritu, dijo que él no vería muerte hasta que no viera la salvación y consuelo de Israel. Amén, Salvador. Entonces, era profeta, Así es. era profeta. Si nosotros miramos más personas en el Antiguo, Bernabé, vemos a Bernabé. Así es. Bernabé, en el caso de Bernabé, nosotros podemos mirar en Bernabé que Bernabé, en la época de Cristo, Bernabé dice que era un hombre que estaba metido en el grupo de profetas. Sí, señor. Ya. Y en la iglesia de Corintios dice que estaban ministrando y la iglesia dice que había ministros y habían profetas y maestros ministrando al Señor, y el Espíritu Santo habló: apartarme a Saulo y Bernabé. Entonces, ¿por qué lo mataron? Porque hubo un profeta que dijo: mira, Dios ha elegido a Ay. Saulo Y a Bernabé. y a Bernabé para el ministerio. Entonces, otra cosa, hablando un poquito más de esto, sobre esto de la profecía, podemos mirar un poquito más. Es que no podemos interpretar las escrituras descontextualizadas. Y eso es lo que ha tenido mucho problema en la iglesia. Citamos textos descontextualizados. Cada vez que se va a hablar un texto bíblico, se debe hacer primero, antes que todo, leer el Exégesis. texto, el exégesis bíblica. El exégesis. Aquí no, aquí voy a poner mi concepto humano, que yo pienso, que yo creo, no, que yo me imagino, no. No se trata de eso, se trata de que tú saques un exégesis bíblica precisa, concisa, con la buena exégesis, la buena hermenéutica, para que haya una interpretación como debe ser. ¿Ya? Amén, amén, amén. Y eso es muy, muy importante. Entonces le decía, por lo menos, si no existe profeta en el Nuevo Testamento, ¿por qué Pablo manda a los corintios a juzgar la profecía? Amén. Es un excelente punto de vista Claro. de allí. Contundente, Así es. pastor. Ahora miremos Efesios 2:20. Sí. Efesios 2:20. Efesios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Y profetas. siendo la principal piedra del ángulo Sí. Jesucristo mismo. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, dice que estos 5 ministerios
llevan al creyente, a la iglesia, al pleno conocimiento de Cristo. De modo que sí existen profetas en el Nuevo Testamento. Existen, y decir que no existen los profetas, entonces sería engañarnos a nosotros mismos. Si nosotros miramos en primera, en Hechos, quiero darle un poquito más de esto aquí, sobre el profeta, porque hay muchas personas que están empedernidas que dicen que no existe profeta en el Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 11, versos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora, ¿se cumplió la profecía de Agabo? Sí, señor. ¿Era profeta o no era profeta? Sí, Claro, sí. Entonces, ¿existen los profetas en el Nuevo Testamento o no existen? Es que a mi punto de vista y corroborado con las escrituras, pastor, la Biblia, la palabra de Dios no se contradice. La Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿quién va a exponer la profecía? El profeta de Dios tiene que estar basado su profecía en las escrituras. En la actualidad, cada profeta de Dios legítimamente tiene que llevar un profundo conocimiento de las escrituras. Tiene que tener clara que el mensaje de Dios es prioritario en una profecía. Así es. ¿Qué dice mi hermana? Así es, efectivamente, como nos enseña la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y así como le llamaba el Señor a los profetas que estuvieran allí en el secreto, ahí en el secreto con Dios, ahí era revelada la palabra, ahí era revelado el mensaje que Dios tenía para que le fuera transmitido al pueblo. Entonces, podemos ver que esos profetas del Antiguo Testamento estaban al límite, porque no solamente llevaban el mensaje, sino que también eran el mismo mensaje, padeciendo hasta vergüenza, como sucedió con algunos de los profetas, ayunos prolongados, situaciones difíciles, escasez, o como tener que dormir cierto tiempo del lado izquierdo, cierto tiempo del lado derecho, o sea, incomodando tanto a estos profetas. Y ellos jamás estuvieron, yo soy el profeta Elías, yo soy el profeta tal, yo soy el profeta Jeremías, yo soy. En ninguna manera, siempre fue exaltado el nombre del Señor. Amén. Y su palabra siempre se cumplió. Y qué maravilloso cuando hasta fuego cayó del cielo. Amén. La gloria sea para Dios por eso, porque ahí estaba la presencia de Dios, aunque era intermitente el Espíritu Santo ahí frente a los profetas, se cumplía y no eran dados a vergüenza, sino que se cumplía la palabra que Dios daba. Entonces, a raíz de esto, podemos analizar una pregunta. ¿Cuál debe ser el carácter del profeta en el Nuevo Testamento? Pastor. Bueno, ya nosotros hablamos en el programa pasado cuál era el carácter del profeta. Sino que, más bien yo pienso que debe ser cuál debe ser la intención de la profecía en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Porque ya hablamos del carácter del Antiguo Testamento. Ahora, tenemos que entender que un profeta del Nuevo Testamento debe ser una persona totalmente nacida de nuevo. Sí. Si no hay un nuevo nacimiento, su profecía no tiene credibilidad. 2, debe ser lleno del Espíritu Santo. Cuando el profeta es lleno del Espíritu Santo, entonces viene el don, discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría, conocimiento, ciencia, discernimiento, ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de ciencia. Entonces, estos dones van a evitar que la profecía sea una profecía fallida. Porque el que tiene estos dones sabe discernir. La pregunta que me hacían. ¿Quién le habló? Sabe quién le habló.
porque hay 4 voces. La voz de la gente, el hombre de Dios que se pone a escuchar los comentarios, sean positivos o negativos, de la gente se vuelve loco. Se desvía. Porque la gente, a algunos te gusta un concepto, a otros no les gusta el concepto. Nosotros no estamos para escuchar la voz de la gente. Amén. 2, la voz mía, de mi propia conciencia, la voz del diablo y la voz de Dios. Pero si hay en mi discernimiento de espíritu, hay en mí palabra de ciencia, hay en mí palabra de sabiduría, hay en mí palabra de conocimiento, va a ser muy difícil que una profecía sea fallida. Si esta persona en el Nuevo Testamento da una profecía, por el Espíritu se tiene que cumplir al igual como lo dijo Isaías. La diferencia es que Isaías, en aquel entonces el Espíritu venía sobre ellos. Hoy el Espíritu de Dios habita en nosotros. Por eso que una profecía hoy no puede fallar. Y si falla, es un falso profeta o es un adivino. Porque si estas características que acabo de decir, no hay un nuevo nacimiento, no hay palabra de sabiduría, no hay llenura del Espíritu, no hay estas cosas, entonces no es un profeta, es un adivino. Entonces mucha gente se basa a esto. Ay, Julanita me profetizó y me dijo esto, y como se le cumplió, entonces le da una veracidad porque se le cumplió. Pero existen muchas, da 100 profecías y de 100 profecías fallan muchas. Entonces es muy importante eso, que usted tenga pendiente, que la profecía del Nuevo Testamento debe ser infalible. Porque lo dijo ¿quién? Dios. Si Dios habló, se cumple porque se cumple. Amén. Pero si tú dices 100 profecías y de 100 se cumplen 2 y las demás no se cumplen, eres un falso profeta, eres un adivino. Así te pongas corbata, sea lo que sea, no estás actuando con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no está en ti para echar mentira, sino para revelar. Sino para guiarnos a toda verdad. Sí. Algo para pasar al siguiente segmento, que creo que hay otra pregunta o hay un anuncio, no sé. El profeta del Nuevo Testamento, además de estar lleno del Espíritu Santo, tener todas estas cualidades, debe ser sometido a un líder, a un pastor. Si tú eres profeta y porque eres profeta haces lo que te da la gana, no, estás equivocado. No puede existir un profeta desorganizado por allá, por acá, que no se somete al líder. Así el líder esté torcido, lo que sea, debe respetar, porque no se somete a él, sino a Dios. Y al líder tiene quien le juzgue, y es el Señor Jesucristo. Amén. Saludamos en esta hermosa tarde a todas las personas del territorio nacional e internacional, en España, Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Colombia, aquí en Colombia, en el departamento del Atlántico, a todos los hermanos, también en Cartagena, nuestro hermano Alberto Charris, a su compañero Alberto, también allá en Palmar, a la hermana Sonia Mejía, al grupo de hermanos, hermana Miré, saludos, a los hermanos en Trementino, Antioquia, y al resto de hermanos que se congregan en el ministerio Encounter with God. Queremos recordarte también nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Encounter with God, Encuentro con Dios. Así nos puedes encontrar. También nos puedes encontrar en Google o Google Maps. Ahí puedes encontrar toda la información que necesitas, nuestra ubicación y más, en Facebook y Google. También nos encuentras en nuestro canal de YouTube, la Iglesia Cristiana Encounter with God. Ahí puedes encontrar prédicas, reflexiones y nuestro programa. Por ti, si te perdiste de algún detalle en los anteriores programas, puedes ponerte al día. Recordamos nuevamente a las personas que están allí que nos sigan, que a través de esta página ustedes pueden recibir
y aclarar muchas dudas. Queremos que también tomes una Biblia, un cuaderno, un lápiz y tomes atenta nota de cada una de estas. Mi hermana Marieta creo que tiene Sí, es una correcto. Es un gusto poder saludar a todos y cada uno de los hermanos que nos acompañan a través de este medio. Un abrazo caluroso y que el Dios del cielo les continúe bendiciendo grandemente. Y siguiendo el tema, llevándole la secuencia al tema del profeta, la profecía y sus consecuencias, tenemos una inquietud a raíz del tema que estamos desarrollando. Y queríamos preguntarle a nuestro respetado pastor, ¿cómo debe ser la profecía del Nuevo Testamento? Bueno, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios soplaba. Ya no existe otra profecía soplada, porque la Biblia, la inspiración de la palabra de Dios ya fue revelada, ya fue soplada, ya fue canonizada, ya se llevó al canon, se pasó por el canon, se aprobó, se desaprobó, ya está, ya. En el Nuevo Testamento los profetas profetizan, pero ellos no reciben, por decirlo así, esa inspiración, sino que ahora en el Nuevo Testamento se habla de iluminación. Amén. Iluminación. El Espíritu Santo viene sobre el profeta y le ilumina, ya de acuerdo a lo declarado por Dios en el Antiguo Testamento. Y empieza a profetizar. Porque es que cuando el ministerio profético, cuando tú eres profeta, hay un don profético, o sea, un don ministerial profético sobre ti. Y ese don te da autoridad para declarar una palabra. Amén. La palabra de fe, pero esa palabra se declara cuando hay un compromiso con Dios, una persona metida con Dios, que conoce la palabra de Dios a fondo, a lo más profundo de la palabra. Entonces puede, de acuerdo a la investidura espiritual que Dios le ha dado, él puede declarar palabra profética. Es más, la persona puede inclusive, yo por el Espíritu hoy declaro sobre ti que Dios va a hacer esto en tu vida, te va a sanar, te va a liberar, habrán puertas abiertas. Y si él lo hace, porque recordemos que los dones en el profeta deben fluir como la fe. Amén. 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 Entonces, ese don de fe, al declararlo, va a producir vida al oyente o al oído que lo escuche. Se hace con contundencia. Eso hace una contundencia. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento, como usted me decía, debe ser una profecía que no se puede equivocar. Es decir que al ser guiada por el Espíritu Santo, ya debe haber sido examinada, evaluada, debe ser algo certero, Sí, infalible, que Sí, no sí, falle. que ¿verdad? no vaya. No debe fallar, Marietica, porque si falla la profecía, entonces ya no está operando el Espíritu Santo, sino que está operando un espíritu de adivinación. Adivinación. Y desafortunadamente hoy en día miles y miles de iglesias se mueve un espíritu de adivinación. Yo estuve en un lugar, una oportunidad, no voy a decir el lugar, simplemente pues llegué a ese lugar, me invitaron a predicar allí y no quiero criticar a nadie y no quiero discrepar sobre eso porque ese no es mi criterio. Lo traigo a mención por lo que acabamos de hablar. Entonces, a mí me pasaron al altar a predicar. Cuando me pasaron a predicar al altar, el Espíritu Santo me dijo, o sea, sentí esa iluminación. Me dice, llama a la joven que tiene una mujer. Le toca el tambor, llámala acá. Al que toca el piano, llámalo acá. Al que toca la guitarra, el bajo eléctrico, que era un hombre, llámelo acá y acá. Ya. Y había un señor allí dentro de la iglesia, un caballero en la iglesia. Y me dijo, llámalo a él también. Y el Señor me dijo, dígale al caballero así, hasta hoy tuviste en este lugar. Porque te he hablado personalmente, te he hablado por sueño, te he hablado profecía, y no me quisiste escuchar. No me quisiste escuchar. Y al joven
la joven que estaba en aquel entonces, no quiero otra vez, estaba viviendo una vida, una mujer vivía con otra mujer. El muchacho del piano también llevaba una vida así. Y la otra muchacha que tocaba el, no sé cómo se llama eso, el guache, La guacharaca. guacharaca, tenía un espíritu de adivinación. Cuando subía al altar, los ojos le brillaban. Se le ponía los ojos como, o sea, yo le veía que los ojos le cambiaban, le brillaban. Entonces empecé y empecé en el mismo momento que llegué a ir, empecé a atar el espíritu. Yo até el espíritu una vez. Ella cayó ahí en plena iglesia, en plena función, y empezó a dar manifestaciones hasta la vestimenta se quitó. Ya. Y el muchacho y los demás también estaban poseídos y yo no pude predicar. Ministré liberación, se fue el tiempo y pasé. 3 años más tarde, vuelvo a la congregación. Ya no estaba el hombre allí. La pastora que estaba allí ya no estaba allí. Ni el hombre que estaba allí. Y había una iglesia muy hermosa. Una iglesia sometida al Espíritu, al mover del Espíritu. Pero cuando hay una unción profética en una persona, Dios te va a iluminar preciso qué está sucediendo en la mente, en el corazón y en el espíritu de esa persona. Amén. Porque hay que entender eso. Eso está claro. Entonces, sí existe, pero como decíamos, la profecía en el Nuevo Testamento debe ser Inequívoca, inequívoca. certera. Sí, porque tú tienes el Espíritu Santo. Y es el que nos lleva a toda A toda verdad. Entonces el Espíritu Santo no te va a llevar a nos profetizar direcciona, mentira. nos guía, Amén. nos consuela. Es importante tener en cuenta. Ya. ¿Qué más decíamos? Bueno, acá recordándole que también se pueden comunicar a las líneas de WhatsApp 312-610-3036, 317-573-7483. Ahí también a través de Facebook, como por ejemplo Miladis Púa, que le damos un cordial saludo, que estuvo preguntando, ¿el profeta debe tener discernimiento? Pues en el transcurso de lo que va el programa, creo que ya ha sido respondida la pregunta. Sí. También saludamos al señor Jaime Luis Rodríguez Hernández, quien pidió hablar de la diferencia entre la profecía y la adivinación, que también ahí le hemos ido aclarando la inquietud. Sí, porque ya hablamos de esto aquí, ¿verdad? Así es. Para aclararle. ¿Cómo se llama el hermano? Jaime Luis Rodríguez Exacto, Hernández. ya acabamos de hablar, Jaime. Si esta persona no ha nacido de nuevo, Amén. en él hay un espíritu de adivinación. Y quiero leer un texto bíblico para que Jaime y en ustedes también lo pueda compartir. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice, ¿Qué y dice? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿Sí? en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿Sí? siguiendo la corriente de este mundo, Sí. conforme al príncipe de la potestad del aire, O sea que una persona que no ha nacido de nuevo, ¿quién es el que está dominando en él? El El príncipe, de la potestad de la potestad del aire. Satanás. ¿Y quién es el príncipe de la potestad el del aire? espíritu, Satanás. ¿Ah? el espíritu que ahora opera. ¿Sobre quién? en los hijos de Sobre los hombres. esa persona que no ha nacido de nuevo. Y una Sí, persona que no ha nacido de nuevo, Amén. el espíritu que lo inspira a hablar una profecía es el mismo diablo. Diablo. Amén. Y Así es. esta profecía, por eso que te escucha, el Señor me mostró que Julano no es tu marido, Amén. que Julana no es tu esposa, Wow. que Julano, ese es el diablo. Ya hay un hogar establecido y estos profetas malos de las tinieblas destruyen familia porque hay un espíritu de adivinación. Y eso está totalmente condenado en la Sagrada Escritura. Por eso es que nosotros en estos tiempos tenemos que tener mucho cuidado porque, sí, escuchamos personas de sana doctrina y entre comillas, sana doctrina, y tienen una cantidad de conceptos y ministran la Biblia de una manera descontextualizada. Cogen un texto y con un texto y Enlazan con otro. y sacan un pretexto. Hacen de un palabra. texto una doctrina Es correcto, y que hacen desvían. de un texto una doctrina. Entonces quieren que los demás vivan conforme a ellos creen que se consideran
que de pronto son hasta más santos que los demás. Así es. Hay que tener Tergiversan- cuidado con eso. Podríamos decir que tergiversan completamente correcto. el fundamento correcto Del establecido. evangelio. Va a estar así. Pastor, así es, y como dice, como usted estaba diciendo, estamos en unos tiempos extremadamente peligrosos. Peligrosos, Para sí. nadie es un secreto de que no hay moral, no hay valores, no hay principios. Se ha perdido, como dice la palabra y el mismo cumplimiento de las escrituras, de que Amén, el amor amén. de muchos se enfriará enfriará. por haberse aumentado La maldad maldad sobre la tierra. Entonces, de igual manera también se ha ido aumentando eso de que muchos quieren saber acerca del futuro, les inquieta mucho el futuro. Muchos creyentes y no creyentes les sucede esto, que van a consultar al profeta, a consultar como si fueran adivinos, Como si fuera un brujo. como si fuera un brujo. No queriendo decir que no existe el profeta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa también? Que se desvían. El enemigo aprovecha eso para dañarles, y como usted decía también, la intención de la profecía principalmente es edificar a la persona, Correcto. exhortar y consolar. Y de esa forma, pues nosotros también podemos analizar si lo que me está diciendo X o Y profeta va conforme a la palabra de Dios, si verdaderamente edifica mi vida o la puede destruir, si me está exhortando o si me está consolando, porque si va a llegar a mí una palabra que me puede destruir, Que deje tu marido. Que deje tu marido y deje a tus Exacto. hijos porque te busque otro. Y Exacto, entonces es que una Dios es loco. locura. Amén. Dios es loco. y Dios es un Dios de orden, Claro. Amén. Él es maravilloso. Amén. Siguiendo el apoyo al aporte que hizo la hermana, me surge una pregunta, pastor. En el Antiguo Testamento, la intención de la profecía era hacer volver al pueblo y que fuera salvo a través del conocimiento de la palabra. ¿Qué intención en la actualidad tiene el profeta, la profecía en la actualidad? ¿Cuál es la intención de la profecía del Nuevo Testamento? Tengo una pequeña idea. Creo que la profecía ubica a la persona al mover mundial, al mover profético, al mover... El mismo contexto que se dio en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento venía el mensaje por inspiración. Ahora el mensaje viene por Iluminación. iluminación. Muy bien. El Espíritu Santo toma el espíritu del profeta y lo va direccionando de una manera precisa, concisa, y percibe lo que ha de venir. O sea, trae una ubicación de los acontecimientos proféticos, Claro, todo lo que se acontecer. encuentran aquí en la palabra de Es Dios. correcto. Entonces, Y le da una claridad para que correcto. el pueblo pueda preparado. estar apercibido. Preparado. Y ese profeta, como atalaya, tiene que apercibir al pueblo de este acontecimiento. De los acontecimientos. Pues, en la Biblia dice, ¿vendrán terremotos? Bueno, sí, vendrán terremotos. ¿Vendrán pandemias? Sí, habrá pandemia. Pero hay un momento dentro del contexto que el Espíritu Santo, al que tiene el ministerio profético, le dice, en tal época va a venir esto. De manera precisa. De manera precisa. No, de pronto que diga, el lunes a las 3 de la tarde con 45 segundos y una micra de tiempo. No, no estamos hablando de eso. Pero sí puede decir, a partir del 2021, yo por lo menos, yo personalmente digo, para partir del 2021, 2023, 2024, 2025, son años, se lo he venido diciendo a ustedes, trascendentales para la Amén, iglesia, amén, así es. donde vamos a ver cosas terribles. Si aquí allá Cristo va a venir, Amén. vamos a ver cosas terribles. Así como vino pandemia, ahora va a venir hambre. Hambre. Va a venir una escasez de alimentos tenaz. Van a venir terremotos, y ya están profetizados. Van a venir tifones, van a venir tempestades, van a venir huracanes, que todo esto en los países va a destabilizar la parte económica de los gobiernos. Y al estar estabilizando la parte económica de los gobiernos, no va a haber dinero. De pronto va a haber economía, parte de alimentos en los campos, pero en la ciudad
será muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque si no hay dinero, ¿con qué vamos a comprar? Amén. Exacto. Ya. Y eso está en la Biblia. Pero Dios ilumina los tiempos. O sea, hablemos de Cairo, Kairos. Amén. del Cairo de Dios. Y esa es la labor de los profetas ahora en la actualidad. Para que no se frene el pueblo. La ubicación en medio de estos acontecimientos que estamos viendo, que están escritos en la palabra, esa ubicación nos va a dar la guianza para que nosotros estemos preparados, para que nosotros advirtamos a nuestra familia, no cesemos de llevar el mensaje, no cesemos de nosotros también corregir nuestras conductas, ponernos nosotros alineados con la palabra de Dios y no llevándonos porque yo pienso, porque yo creo, porque yo digo, porque no, a mí me dijo fulano que tenía que... No, quien te da la iluminación, quien te corrige, quien te da esa veracidad es el Espíritu Santo. Amén. Por Así eso es. este es tiempo de ser nosotros llenos, de procurar esa Claro. llenura, ¿para qué? Para estar apercibidos, para que no nos coja fuera de base. ¿Qué me dice mi Así es, hermana? efectivamente, ese es el propósito, que estemos ahí apercibidos, porque este es principio de dolores, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa es la meta que como cristianos debemos tener, llegar a tener la salvación. Sí, no solo eso, sino que ya, ¿por qué sabemos nosotros que estamos en tiempos finales? Porque lo percibimos. Amén. Y porque es. la palabra nos lo dice. Ya Porque la palabra lo nos percibimos que hay un ambiente que Cristo puede venir en cualquier momento a levantar la iglesia. Amén, amén. Así Ya, es. las señales, todo se está cumpliendo. Entonces nosotros, esa parte, esa percepción la vamos a tomar con toda claridad. ¿Decía algo más? De hecho, el estar en estos tiempos de pandemia, que tenemos que estar en casa y toda esta manera de que el Señor nos ha Tiempo de permitido búsqueda. acercarnos más a Él, ahí en la intimidad, a puerta cerrada, ahí en lo secreto, para tener ese renovar espiritual, ese alimentarse de la presencia de Dios, para estar presentes ahí en las bodas del Cordero, cuando Amén. venga el Señor a rescatarnos. Sí, señor. Bueno, efectivamente, la pregunta que tengo en el momento es como para reforzar el por qué una profecía neotestamentaria no puede fallar, porque muchos pueden estar diciendo, pero ¿por qué no puede fallar? Bueno, eso sí, no puede fallar por lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era intermitente. Amén. Venía sobre el ministro, lo inspiraba, le soplaba, él hablaba lo que le soplaba. Ya. Y el Espíritu se iba. Y de pronto, en el momento que el Espíritu se iba, la persona podía tomar conductas erradas, conductas que no... Inapropiadas. inapropiadas. Ya. Por lo menos nosotros miramos a Abraham. No, Abraham no está considerado como un profeta, pero sí dice. Sí, cuanto era profeta. Abraham. Abraham. Cuando le dijo al príncipe que no tocara a la mujer de Abraham, Sara, porque era un profeta. Ya. Porque es esposa de un profeta. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Encubriré yo a Abraham lo que voy a decir. Ya. Otra cosa, Amós dice en el Antiguo Testamento, porque no hará Jehová nada Sin que haya y sin que revelado. antes haya revelado a su siervo Los profetas. los profetas. Aquí voy a tocar algo aquí sobre esto. ¿Por qué tenemos que tener cuidado en estos tiempos? Porque hoy mucha gente le está dando más prioridad a los sueños. Yo soñé, y yo soñé, ¿Qué? y realmente respetamos tu concepto. Amén. Los sueños, Dios te habla a través de sueños, pero los sueños no son una fuente de garantía para tú dejar la Biblia y ir tras tus sueños, porque también se puede mover un espíritu de adivinación. Amén. Entonces, no estoy diciendo que los sueños no pueden ser interpretados. Sí, se pueden interpretar y hay sueños que son de Dios, pero también vendrán sueños por la fatiga, por el cansancio, por el problema, etcétera, etcétera. Bien, pero la profecía del Nuevo Testamento no puede fallar. Primero, porque el Espíritu Santo hoy mora
Y dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Amén. Entonces el Espíritu Santo no te va a poner a profetizar. Yasmín, así te dice Yasmín. Yasmín, dile al joven que está aquí tomándola Haciendo la filmación. haciendo la afirmación que dentro de 15 días se va a casar. Y ya yo le tengo la esposa. Y es fulana de tal. Entonces, Entonces, ¿qué ocurre? Que Dios te revela a ti. ¿Sí? Que es la esposa. ¿Y por qué no se lo revela a él? Bien. Cuando el interesado. el interesado es él. Dios tiene que hablarle a él. Exacto. Cuando viene esto, Dios puede usarle para confirmarle algo que ya Dios le ha hablado a él. Exacto. Ya. Amén. Entonces hoy, si no hacemos eso, es adivinación. Y eso tiene muchos problemas. Eso ha destruido, Dios santo, yo he visto familias Eso destruidas. es delicado. Delicadísimo, familias destruidas. Papás, hijos con papás que no son sus padres porque un profeta dijo que eso no era de Dios. Porque lo que es de Dios es esto, lo otro. Eso no se debe hacer, porque eso es dañar. Dios no vino a destruir familia. Dios vino a construir una familia, a unificar una familia. Si tú eres profeta, que eres un profeta sacerdote para casar a otro, estás en pecado, estás mal, porque estás jugando con la dignidad de otras personas. Y a Dios no le agrada eso. Cada persona merece respeto, por muy en el estado que usted lo quiera considerar, por muy alto, muy sublime o más humilde, se merece respeto. Hay que respetar la dignidad de las personas, porque tú no puedes jugar alimentando a una persona con vanas esperanzas, con una mentira que mañana más tarde te será juzgada por Dios y tu fin será para allá abajo, no sé. Condenación. Para allá abajo. Me dijeron que para allá abajo hay una cosa que... Una que la gente caldera, se- una caldera que no se sé, apaga. que sé, que no sé. Que el camarógrafo me dijo que hay para allá abajo, no sé. Pero dice que la gente se va para abajo, no sé qué. Bueno, Queremos recordarles y decirles a los hermanos que estamos en el programa A la Luz de la Palabra todos los viernes a las 4 de la tarde. También les recordamos nuestro miércoles de avivamiento a las 7 p.m. y los domingos a las 9 de la mañana nuestra escuela dominical. También queremos decirte que puedes escribirnos y enviarnos tu petición por medio de nuestro Messenger en Facebook o a través de nuestro correo electrónico iglesiacristianaencounterwithgod@hotmail.com, o puedes comunicarte por medio de llamadas o al WhatsApp 312-610-3036 o al 317-573-7483. A través de estos medios nos puedes sugerir el tema, o si tienes alguna inquietud, necesitas algún tipo de consejería, puedes llamar o escribirnos aquí. También quiero decirte que eres de vital importancia para nosotros, que queremos darte las gracias por tus aportes, por tus comentarios. Queremos decirte que tú eres también parte de nosotros. Pastor Hernán, el hermano John Javier Manga Suárez tiene una pregunta y dice: ¿es lícito ir al profeta para consultar el consejo de Dios en este tiempo? sí. Sí es lícito. Sí es lícito. Si sabemos que ese profeta es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, nacido de nuevo, que sus profecías no son fallidas, sí se puede ir y preguntarle. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, ¿Recibe el consejo de Dios? recibe el consejo de Dios. 2, el profeta es para edificación. Entonces, Amén. si un profeta de Dios no te va a aconsejar que tú hagas algo que está fuera de la Fuera Biblia. del... Amén. Ya, él te va a hablar de acuerdo a la palabra de Dios y te va a declarar lo que Dios ha iluminado para tu vida. Sea bueno o sea malo, él te lo va a declarar. Si es malo, obvio, para hacerte una exhortación y corrección. Y si es bueno, para que tú también te prepares para lo que has de recibir. Entonces es importante. Por ejemplo, acá, cuando un enfermo está enfermo, ¿dónde va?
Al al médico, médico. al médico. Cuando usted tiene un problema de psicología, ¿a dónde va? al psicólogo, mucho más al psicólogo. Cuando usted va a construir una casa, ¿va al psicólogo? No, ¿A dónde va? al arquitecto. Al arquitecto. Cuando usted va a llevar un viaje en barcos, usted va primero al aeropuerto. No, señor. Ya. Tenemos un lugar preciso, Específico. específico, donde podemos ir yo y hacer nuestra consulta. Así Dios sí. Obvio, también hay que tener en cuenta que este profeta no debe, por así decirlo, no debe, de ninguna manera, no debe Sacar provecho de esta situación. sacar provecho, porque es que se iba para allá, me sacaste la palabra de la boca, Así es. empieza a profetizarle, Amén. bueno, mira, te va a venir esto, pero tienes que dar tantos millones, me tienes que dar tanta cosa, me tienes que dar esto, lo otro. Entonces, profetizan para sacar provecho. No, Amén, amén. él da el consejo de Dios. Si la persona recibió la palabra de Dios y es bendecida, y esta persona en agradecimiento le escribe o lo llama, hermano, mire, tengo esta bendición por usted. Ya, porque es importante gratificar al profeta. Y es que la Biblia lo dice, no te presentarás delante del Del profeta profeta con las con manos las manos Con las vacías. manos vacías. Ya. Así dice la Entonces, debe palabra. gratificarlo Claro que sí. porque es servidor de Dios y está para Y ti. está honrando al Señor. Nosotros que queremos agradar a Dios, nosotros debemos ceñirnos a lo que está escrito en la palabra. Con esto no queremos decir que nos vamos a convertirnos en unos lambones, le digo esta Por así palabra decirlo. textual aquí, que somos costeños, sino nosotros tenemos que hacerlo con la dirección de Dios. Amén. Nosotros vamos a él a consultar al profeta para recibir una guía, no que nos pronostique un futuro, lo cual hacen los brujos, los adivinos, no. Nosotros vamos a recibir un consejo y creemos que el profeta es el guía para nuestras vidas espirituales. Nosotros no vamos a ir, deme el número de la lotería porque yo quiero ser, no, eso lo hace un brujo, no, aquellos que están apartados del Señor. Nosotros vemos en el profeta el consejo de Dios para nuestras vidas. ¿Qué dicen, mi Así hermano? es, y efectivamente, para eso lo ha puesto el Señor y lo ha equipado para poder ejercer con propiedad Claro. ese ministerio, con esos dones de sabiduría, discernimiento, palabra de Consejo. ciencia, conocimiento, y todo esto en beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hermana Marieta, usted tiene una pregunta. Sí, pero quería aportar algo con respecto a lo que estamos hablando, que vale la pena sobresaltar de que el pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios, pastor, que hoy en día está buscando en la ayuda del profeta satisfacer sus necesidades, sean pasionales, sean económicas, o sea, no buscan directamente el fundamento que es para nosotros, que es Cristo, La sino palabra. que están buscando exactamente en el profeta como quien te guíe o quien te diga cómo Que te va a le ir, diga lo que quiere escuchar. quiere escuchar. Así es. Y es necesario que el pueblo de Dios entendamos que el profeta está para hacernos entender si estamos errados, si estamos agobiados. Dios le da a él facultades, La le da capacidad. moveres y capacidades para que puedan llegar al pueblo, ¿verdad? Por eso es puesto como líder. Entonces es importante tener en cuenta eso. Teniendo en cuenta aquí aclarando un poco, el principal profeta, hablando aquí, que debe acudir el pueblo de Dios es al pastor. Amén. Amén. Nuestro líder. El que conoce el crecimiento, la formación Es correcto. espiritual de cada uno. Es al pastor. Claro. Exactamente. Tú tienes tu pastor El y pastor tú conoce tienes sus que ovejas, sí, señor. respetar ese siervo Así es. o esa sierva que Dios te puso allí. Amén, Tienes que amén. respetarlo. Sí, Puedes señor. tú puedes sudar unción, espíritu, como quieras hacerlo, y te puedes creer que tienes más espiritual, lo que tú quieras pensar, pero tú tienes que respetar a tu pastor. Amén, amén. Ya, Amén. tienes que Correcto. someterte, porque si no te sometes, no estás bien delante de Dios. Apoyando un poco el pensamiento de la hermana Marieta, hay muchas personas que se van de las congregaciones Amén. porque lo que el pastor le da como guía no lo reciben ellos como Amén. esa guía, sino como
todo lo contrario, no le gusta, el pastor no le dijo lo que él quería escuchar, entonces se van de las congregaciones porque allá me dicen, allá le apoyan lo que él quiere, sí recibe lo que él necesita escuchar y se desvían. Muchas personas han sido desviadas de la doctrina con respecto, y es muy delicado esto, pastor, en el sentido de que han ido por visita o han sido invitados y llegan a una congregación en la cual le predican o le profetizan una mentira. Se ven destruidos los matrimonios. Entonces, personas que han sido ya casadas, Amén. ya establecidos una unión equilibrada, una relación establecida por Dios, y se separan y se divorcian pisoteando la palabra de Dios, la cual nos dice que no podemos separarnos y divorciarnos y volvernos a casar. Entonces, toman de que eso es la ley, que eso es el Antiguo Testamento. Entonces, dejan de poner en prioridad la palabra. Así es. Hablando de un profeta, en este caso, no estamos diciendo que después de todos los divorcios no nos vamos a meter en eso. Ya. Pero eso es cuestiones, ya. Sí, señor. Es otro tema. Pero sí hay personas que es muy feo, que si yo soy profeta, me divorcio de mi esposa y me caso con otra, y de pronto me suelto de esa y me caso con otra y soy profeta. Entonces la pregunta es, ¿profeta de quién? Así es. Profeta Siguiendo su propia concupiscencia. Amén. Y esa es una de las características de los hombres en los postreros tiempos. Bien, falta una pregunta aquí. Sí, señor. Bueno, con respecto al tema, vamos siguiendo el desarrollo de este tema que es maravilloso. Yo creo que esta es la última ya, ¿verdad? No, falta otra pregunta, hay dos inquietudes más. Vale. Sabíamos que en los programas anteriores estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento, entonces sabíamos que una persona nacida de nuevo, lógicamente tiene que tener una mente renovada, ¿verdad? Entonces la pregunta aquí es que si hay un nuevo nacimiento, si no hay un nuevo nacimiento, no tiene credibilidad la profecía. No tiene credibilidad. No tiene. Porque es que, o sea, mire, cuando una persona no tiene una mente renovada, ocurre lo siguiente. Esa persona va a la congregación y va a mirar a las mujeres, a mirar a los hombres. Si es mujer, mira a los hombres y empieza a detallar cómo se viste. Si es mujer, empieza a bajarle la mirada para abajo. O sea, no está concentrado realmente. O sea, están las mujeres carnales, naturales, humanos. Humanos, totalmente. Humanamente. Entonces, cuando hablamos de un profeta neotestamentario, es infalible la profecía. Amén. Porque tiene al Espíritu de Dios, lo reitero, dentro de él. Amén. Y si tiene el Espíritu de Dios y ha sido renacido de nuevo, entonces su profecía va a ser infalible. Pero si no, se deja guiar por las obras de la carne. Habla de su propio... Habla de su propio corazón. Amén. Dice lo que conviene, lo que le conviene, lo que quiere que la gente escuche. Amén. Para sacar, o sea, adulando a la persona para sacarle ¿qué? Provecho. Ahí viene la profecía. Una vez alguien me dijo, vea, el Señor, estábamos en un lugar aquí, por allá cerca del Metropolitano, y bueno, vamos, un profeta que vino internacional y nos reunimos ahí. Me dice, el Señor me muestra que tú tienes que dar 10 millones de pesos. Wow. Y yo, 10 millones. Asalariado. Santo Dios. Y Dios no le mostró que yo no tengo 10 millones de pesos. Wow. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces me dice, no, porque hay que hacer el esfuerzo. Bueno, pero dice la Biblia que Dios no pone carga que no te podemos llevar. Yo no, 10 millones de pesos. Y me salí de la... Perdón, me salí de la conferencia. Tenemos la cadena. Y después que salí de acá yo me puse a pensar, 10 millones de pesos. Y empezó a profetizarle a todos allí que necesitaba. Entonces, ¿qué quería él? Llegó de alguien de otro país porque quería comprar un carro. Wow. Y había profetizado en la familia, en la casa, en la familia, en la iglesia, donde él se reunía,
que cuando fuera de la gira iba a llevar plata para comprar un carro. Y yo, anda, qué bueno. Como que divisó en el espíritu su riqueza y no se dio cuenta que las suyas son espirituales. ¿Podríamos decir que estos se pueden llamar profetas asalariados, pastor? Asalariados Completamente. y adivinos. Amén. Tremendo. En otras palabras, yo lo llamaría hechiceros dentro de la iglesia. Cerrando el tema y ya el segmento, pastor, ¿cuáles son Disculpe. las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de la falsa profecía? Esto debe tener unas consecuencias, porque si a Dios no le agrada esto, Amén. ¿qué consecuencias tiene esta falsa Bueno. profecía? Cuando una persona profetiza lo que no es de Dios, tiene condenación. Primero, juega con la honra de las personas. Dos, toma a Dios como un escudo para enmendar, o sea, para sacar provecho de lo que está profetizando. Tres, toma el evangelio como burla, se convierte en un charlatán. Ya. Y cuando esto sucede, la Biblia dice que en Romanos capítulo 8, vamos a mirar. Romanos 8, verso 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no, Ninguna condenación hay. para los Amén. que están en Cristo Jesús. Sí, siga. Los Que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea, esta persona anda en la carne. Entonces, si anda en la carne, ¿qué va a sufrir? Condenación. Condenación. Ahora, verso 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Siga. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Entonces, por eso es que el profeta nuevo testamentario tiene que tener el Espíritu de Cristo. Amén. Si el Espíritu de Cristo no está allí, sépase la Biblia de memoria. Estudia los posgrados, los magísteres que sea, la teología que sea. Pero si la palabra viene tergiversada, a tu acomodo, a lo que a ti te agrada, no conforme a lo de Dios, sino a lo que tú quieres oír y a lo que a ti te agrada, A su propia en tu concupiscencia. propia concupiscencia, no estás en Cristo. Por eso es importante que esta profecía no se le puede dar credibilidad, ni a tal persona se le puede dar credibilidad como profeta, de ninguna manera, porque es un charlatán, es una persona que vive y además Jesús lo advierte. En el libro de Mateo, miremos, y creo que con esto cierro esta pregunta. Sí. Capítulo. Capítulo 24, donde habla, se levantarán, porque en aquellos días se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos. Cristos y Verso falsos 11. ¿qué? Y muchos falsos profetas se Profetas. levantarán y Así engañarán a muchos. ¿Ya vio? Verso 11. Y aún dice, ya dice que alguno, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será o sea, salvo. entonces, se levantaron muchos falsos profetas. Mucho. Ahora, la profecía de Cristo se tiene que cumplir. Quiero que mire 1 Corintios capítulo 14, del verso 29 al 33, y con esto termino para explicarle esto. 1 Corintios, 14, verso 29 hasta el verso 33. 29. Dice, Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, Sí. y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, Sí. para que no todos aprendan, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Siga.
Y los ¿Listo? espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Sí. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, debe someterse el uno al otro para establecer lo que Dios ha establecido. E identificar lo que no es de Dios y lo que es de Dios para evitar confusión. Amén. Entonces, cuando esto no sucede, cuando esto sucede, hay que tener mucho cuidado. El Señor me mostró, el Señor me dijo, y cuando se practica la falsa profecía, estos ministerios crecen en base a la mentira. Y Jesús dice, porque no todo aquel que me dice Señor, Amén. Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Y dirá, ¿sabes qué día, Señor? Profetizamos en tu nombre, hicimos en tu nombre, hicimos en tu nombre. Y él le dirá, apartado de mí, hacedores de Hacedores de maldad, maldad. porque no fueron profetas Amén. auténticos. Amén. Entonces, muy interesante. Creo que nuestra hermana Yasmín pone, creo que un punto final, ¿verdad? Hermana, Creo que sí. no, nuestra hermana Odilia tiene, creo, una última inquietud, una última No, pregunta. ya la formulé, sí, listo. ahora le corresponde a la Ah, hermana. bueno. Bueno, Sí, estamos saludando a Gabriela Mauri Zabalza, que está en línea, ahí siguiendo el mensaje. A Silvina Gutiérrez, les enviamos un cordial saludo. Que sigan ahí conectados, que sigan ahí siguiendo la palabra. Recuerden que no solamente a través de Facebook, sino a través de YouTube y siguiendo las prédicas, los servicios que tenemos acá en la congregación de manera virtual. Recuerden que queremos que sean parte de esta familia, sea de manera virtual o presencial, en la medida de lo posible. Recuerden los servicios los miércoles de avivamiento a las 7 de la noche, los viernes, este es su programa A la Luz de la Palabra, a las 4 de la tarde, y los domingos la escuela dominical a las 9 de la mañana, de manera virtual. Están todos cordialmente invitados. Y para finalizar, les tenemos el tema de la próxima semana. El próximo tema es los tipos de llamado. Entonces, Que no se Dios hace. los tipos de llamado que Dios hace. Porque Dios llama. Entonces la pregunta se pregunta, bueno, yo, ¿para qué me llamó Dios? Amén. Y empezamos a pensar, ¿para qué me llamó Dios? Yo no sé para qué me llamó Dios, pastor. A mí se me han acercado personas así. Otros, yo no sé si soy profeta, yo no sé si Dios me va a usar en alabanza, yo no sé si Dios me va a usar en esto. ¿Para qué estoy aquí? Bueno, entonces, el próximo viernes, Dios mediante, ¿todo qué? A la luz De la palabra, así que tendrás una respuesta. Amén. más, Sí. ¿verdad? Una respuesta Nada. más clara sobre Así esto. es. Así que no te vayas a perder, de verdad, no te vayas a perder. O el llamado ¿de quién? De Dios. De Dios. Decíamos, para terminar aquí sobre esto, Pastor, aquí le tienen una pregunta bueno, en listo, las redes. El hermano Martín Cabarcas, ¿cómo reconocer a un falso profeta cuando ellos hablan? bueno, hay muy sencillo. Un falso profeta nunca te va a predicar la palabra. Nunca te va a predicar la palabra. Siempre te va a predicar un texto descontextualizado. No te lleva a un tema enfocado a una verdad. Ya. Cuando usted escucha una prédica que está fuera del contexto bíblico, esa es una falsa profecía. Eso no se puede. 2, el testimonio. A usted le pueden decir todo lo que quiera, pero cuando un hombre de Dios abre la boca, los demonios tiemblan. Así es. El poder de la tiniebla sabe que hay un hombre o una mujer de Dios hablando. Amén. Entonces ahí está el Espíritu de Dios dando testimonio que es su hijo Así o es. es su hija. Si habla profecías, pura profecía para sacar provecho a los demás, es un falso profeta. ¿Ya? A veces, hoy en día, la parte emocional. Ay, me erizó, ay, yo sentí que venía de Dios porque me ericé y tal. No, esos son contextos emocionales.
La palabra de Dios está por encima de que usted se le pare el pellejo, los vellos, no sé. La palabra de Dios está por encima porque tenemos la palabra profética más precisa que es la Sagrada Escritura. Te amo mucho, Martín. Te amo. Bueno, así de este modo le damos final a este programa. Recuerden que es el profeta, la profecía y sus consecuencias. Esta es la segunda etapa de este programa, de este tema. Y final también. Y final. Ya recuerden que el próximo tema es los tipos de llamado de Dios. No se lo pueden perder, los esperamos aquí el próximo viernes a las 4 de la tarde a la luz de la palabra. Amén. Un saludo especial. Amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bendición. Maranata. Amén. Cristo viene Cristo pronto. viene, amén. Maranata, que viene. Quiero decirte algo. Si vas a escribirnos, escríbenos con relación al tema. No te metas con doctrina. Nosotros aquí no estamos para adoctrinar a nadie. Respetamos honestamente los conceptos de tu pastor, de tu pastora, de tu líder. Amén. Nosotros somos aquí simple y medianamente mensajeros Amén. del mensaje de la palabra de Dios, y quien reconocemos que hace la obra en cada persona es el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén. Maranata. Maranata. Cristo viene. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Gusto. Rey. Amén. Bendiciones para todos. Amén, amén.